Hoy vamos a hablar de Ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella es el debut de Lady Gaga en el cine como protagonista principal. Junto a Bradley Cooper, que aparte de actuar en ella como protagonista principal también, es el director de la película, el guionista y compositor de algunas de las canciones de la banda sonora junto a ella. Y bueno, solo tengo que deciros de esta película que vayáis a verla. Es realmente impresionante el trabajo que han hecho Lady Gaga y Bradley Cooper en la actuación de esta película. Por una parte, ella, la cual todos conocemos como esa superestrella extravagante, de esas canciones pop increíbles, en esta película se convierte en un personaje muy sencillo llamado Ali, la cual es una chica que le encanta cantar, pero no se dedica profesionalmente a ello. La película trata de Jackson Maine, un personaje el cual es alcohólico, y por otra parte está Ali, un personaje al que le encanta cantar, pero por unas cosas u otras no ha conseguido triunfar en el mundo de la música. Y bueno, este personaje Jackson conoce a Ali y se enamora de ella. Y esto es una cosa que tú vas a notar la primera vez que veas la película. Es que es increíble la manera que tú ves en la cual ellos se conocen y enseguida se enamoran. Lo puedes ver en sus ojos, parece tan real como si de verdad se hubieran enamorado. Y bueno, la película continúa en que Jackson ayuda a Ali a ganar fama y a que la gente la escuche en todo el mundo y se convierta en una estrella, mientras que su propia carrera musical desciende hacia abajo por unos problemas que tiene Jackson con adicciones. Y bueno, a todo esto se le suma la increíble banda sonora que han creado los dos juntos, junto a otros productores como Mark Ronson, DJ White Shadow y más. Pero bueno, algo que me parece realmente increíble es que los propios personajes protagonistas de la película ayuden a crear, escriban las canciones de la banda sonora que va a ser de su película. Y a la pregunta de si me ha gustado la película o no, por supuesto que sí. Es más, me parece una de las mejores películas que he visto en años. Y esto no lo estoy diciendo por el simple hecho de que sea fan de Lady Gaga o me encante ella y todo eso. En este caso voy a hablar de Lady Gaga y su papel en la película como si ella fuera una actriz más, ¿vale? Primero que todo, me parece increíble la forma en que tienen tanto ella como él de hacerte sentir emociones diferentes. A lo largo de toda la película, la cual dura 2 horas y un cuarto, ellos dos te hacen sentir emociones de todo tipo, tanto de felicidad, de emoción y entusiasmo, nervios, tristeza. Es como un viaje de emociones en el cual tú mismo vas a sentir esas emociones que incluso sienten ellos en la película. Te lo van transmitiendo y va contando la película de una forma muy bien pensada, creo yo, muy estudiada y muy bien trabajada. Y después el trabajo que ha hecho Bradley Cooper, el cual se estrena como director en esta película, ha sido para mí y para muchos, creo yo, una revelación como director. No nos esperamos, sinceramente, un trabajo tan bueno y tan bien hecho por parte de un director que es su primera película. Un ejemplo de algo el cual él ha conseguido hacer muy bien es que, por ejemplo, en los planos donde están tanto Bradley Cooper como Lady Gaga juntos o por separados, actuando en un escenario, te hace, de alguna forma, con sus movimientos de cámara o incluso la iluminación, te hace sentir, por una parte, parte del público y por otra parte, parte de ellos mismos que están en el escenario y pueden ver al público. Te hace sentir como si tú fueras parte de la película y estuvieras viendo a ellos dos cantando en un escenario, y por otra parte te hace sentir como si fueras ellos mismos y estuvieras tú viendo todo lo que está pasando como si tú fueras Jackson o Ali. Después, la banda sonora de la película, ¿qué os voy a decir? Es increíble. Creo que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba una banda sonora tan buena, la cual todas las canciones, aparte de ser buenas canciones, te transmiten algo siempre. Todas las canciones de esta película hablan de cómo se sienten o de cosas que van relacionadas directamente con la película. Quiero decir, tú puedes estar escuchando la banda sonora perfectamente en tu casa y es como si te fuera contando toda la película. Por eso mismo, si aún no habéis ido a ver la película, os recomiendo que no escuchéis la banda sonora antes de la película. Aparte de que es el mayor spoiler que os puede hacer de la película, no va a ser lo mismo el estar viendo la película y ya haber escuchado las canciones de antes. Es muy impresionante estar viendo la película y escuchar esas canciones por primera vez, ya que algunas de ellas tú ves el proceso de creación que van a tener esas canciones. Es que de verdad me encantaría deciros muchísimas más cosas sobre la película,
y comentaros lo que me parece, pero es que no quiero hacer ningún tipo de spoiler y entonces es muy complicado. Es muy difícil hablar de esta película sin hacer algún tipo de spoiler, sin decir algo que pasa en la película. Y bueno, resumiendo, deciros que me ha parecido un trabajo increíble por parte del director y actor principal Bradley Cooper, por parte de Lady Gaga, la cual está realmente increíble y creo que va a asombrar a todos cuando vean la película. Y no por el simple hecho de su voz, porque su voz brilla por sí sola, pero ella también hace un papel que creo que poca gente se espera que ella pueda llegar a hacerlo así de bien y de natural. Yo realmente me quedé impresionado porque, a ver, yo sé cómo es ella perfectamente, la he visto actuar muchísimas veces. Y ya no solo actuar, sino en sus entrevistas, sus vídeos musicales y muchísimas más cosas. Pero el ver esta película es como si vieras a otra persona realmente, aunque conozcas muy bien a Lady Gaga y la hayas visto 50.000 veces, como yo o como cualquier fan de ella. Es que realmente no vas a estar viendo a ella, vas a estar viendo a su personaje Ali, que es algo que a mí me parecía casi imposible y de verdad que ha sido muy gratificante ver el trabajo que ha conseguido hacer, de verdad. Bueno, lo que quiero deciros es que por favor, si no has ido a ver la película, que vayas a verla porque seguro que te va a encantar. Te van a encantar los personajes, te va a encantar la música y te va a encantar la historia. Para mí es una película la cual es muy fuerte y también muy dura, de verdad. No es ese tipo de película que acaba la película y te vas del cine diciendo ¡guau! Me ha encantado la película, ha sido... En mi caso, yo cuando salí del cine, a ver, sí que dije, la película me ha parecido increíble, me ha gustado muchísimo, pero te hace reflexionar. Esta película te va a mostrar que todo en esta vida tiene una consecuencia y que muchas veces pensamos que estamos en el mejor momento de nuestra vida, pero cualquier cosa puede estropearlo y hacer que no sea así. La lucha que tiene Ali por su fama no va a ser un camino fácil. Y para mí tengo que contaros que cuando se acabó la película, que además la película se termina de repente, o sea, así. Para mí ese momento pensé que el título de la película hacía referencia al momento final de la película. Es que no sé cómo explicarlo. Se acaba la película y entonces dices... Te pones a reflexionar y de verdad yo llegué a pensar, ahora comienza, ha nacido una estrella. Intentaré hacer un vídeo comentando qué me han parecido todas las canciones de la película. No será una reacción a esas canciones, pero será como una opinión de cada canción. Y ahí sí que habrán spoilers de la película, ya que no puedo comentar estas canciones sin decir nada de lo que ocurra en el momento en el cual suenan en la película. Y no tengo nada más que decir, no soy crítico de cine, o sea, no puedo dar una opinión de esta película mucho más técnica y mucho más de lo que creo que he dicho. Si vais a verla, por favor, llevaos 7 cajas de pañuelos para llorar, ya que esta película es muy impactante y os va a emocionar muchísimo. Aún recuerdo cuando acabó la película y yo estaba en el cine llorando de una forma que... De eso que lloras y no puedes ni respirar. Hubieron un montón de escenas que me emocionaron y consiguieron sacarme una lagrimilla. Pero realmente cuando empezó el final, esa canción final, la cual me parece una canción increíble, nada más empezar esa escena se ponen los pelos de punta. Y que mira, ya los tengo yo solo de hablar de la película, de recordar el momento. Y es uno de los finales más increíbles y emocionantes de una película. Creo que es la película al cual tiene el final más emocionante que he visto yo en mi vida. Solo de hablar de la película y recordarlo ya me estoy emocionando. Bueno, que ya está. Que vayáis a ver la película, por favor, es una película increíble. De verdad, esta película me ha parecido a mí de 10. De verdad, no estoy exagerando. Habrá gente que vaya a verla y no le guste porque cada persona tiene un gusto sobre sus películas. De verdad, estoy súper contento y súper orgulloso de que Lady Gaga haya conseguido hacer este trabajo, el cual me parece, si no el más increíble de toda su carrera, uno de los más increíbles e importantes, creo, también para ella. Y nada más, sé que esta reseña de la película sea una mierda, pero es que me cuesta muchísimo hablar de la película sin hacer ningún tipo de spoiler, porque no quiero hacer spoiler, porque quiero que vaya a verla todo el mundo, porque le va a encantar a todo el mundo y no va a dejar indiferente a nadie, eso sobre todo. Y bueno, hermosos, nada más, nos vemos en otro vídeo, no sé cuándo, intentaré hacer el vídeo ese que os he dicho sobre las canciones de la banda sonora, y si no, pues será otro. Como siempre, puedes suscribirte en el botón de abajo de suscribir, puedes seguirme en mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como JordiSP, y como siempre te invito a ver todos mis otros vídeos y hasta la próxima.